El matrimonio entre parientes cercanos fue una práctica común en la realeza durante siglos. Su principal objetivo era mantener el linaje y el poder dentro de la familia. Pero ¿qué consecuencias tiene y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantener el poder? En esta nueva aventura, nos adentraremos en la sorprendente y trágica historia de la endogamia en la realeza europea. Descubriremos cómo algunas familias reales llevaron esta práctica al extremo y cómo sus descendientes pagaron un alto precio por ello. Prepárate para un viaje lleno de amor, ambición y por supuesto mucho drama, pero no sin antes recordarte que nos dejes un like y te suscribas al canal, es gratis y estarás apoyando la creación de más contenidos. Y ahora sí, acompáñanos que comenzamos. Casa de Habsburgo. Una de las familias reales más famosas por la práctica de endogamia es la Casa de Habsburgo. Originaria de Europa Central, esta familia gobernó numerosos territorios a lo largo de la historia, incluyendo España, Austria y el Sacro Imperio Romano Germánico. De hecho, en su apogeo, se decía que el sol nunca se ponía en el imperio de los Habsburgo. Pero mientras más grande era su imperio, más estrechos eran sus lazos de sangre. La endogamia en los Habsburgo fue llevada al extremo en algunas ocasiones y esto tuvo graves consecuencias para su salud. Un ejemplo claro es el caso de Carlos II de España, apodado el Hechizado. El monarca nació de una larga línea de relaciones incestuosas y tenía una salud tan frágil que algunos lo consideraban un milagro viviente. Con deformidades faciales, discapacidades físicas e intelectuales y una salud en constante deterioro, el pobre Carlos II era la personificación de las consecuencias de la endogamia. Pero él no fue el único Habsburgo afectado. Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, también sufrió las consecuencias de la endogamia en su familia. A pesar de ser un gobernante capaz, padecía la enfermedad de Crohn y tenía las piernas malformadas. Y aunque pudo gobernar y expandir su imperio, no pudo escapar de los efectos de la endogamia en su vida personal. María Antonieta de Austria, la reina consorte de Luis XVI de Francia, también era miembro de la Casa de Habsburgo y sufrió las consecuencias de la endogamia en su familia. Aunque ella misma no mostró signos evidentes de problemas de salud, 3 de sus 4 hijos murieron prematuramente, lo que algunos atribuyen a la endogamia en su linaje. Otro claro ejemplo es Rodolfo II, otro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque era un gran patrocinador de las artes y las ciencias, Rodolfo II tenía problemas mentales y físicos, así como infertilidad, problemas todos vinculados a la endogamia en la familia Habsburgo. Y por último, hablemos de Fernando I de Austria, el caso más extremo de todos y que nos da un fiel reflejo de las consecuencias de la endogamia. Pero mejor que sea él mismo quien nos cuente su historia. Saludos a vuesas mercedes, tengan a bien recibir a este humilde siervo de Dios y de España. Soy Fernando I de Austria, hijo de Francisco II y María Teresa de las Dos Sicilias, quien era prima de mi padre. Por gracia divina, he nacido fruto de su enlace, y a pesar de padecer hidrocefalia, epilepsia y ciertas discapacidades físicas y mentales, cuento con la bendición de Dios en mi vida. Bueno, y también con mandíbula de Habsburgo, una peculiaridad física de nuestra estirpe, que consiste en una deformación en la mandíbula y una lengua de tamaño desmesurado, lo cual dificulta la masticación y genera excesiva salivación, así como trastornos digestivos. Más aún así, el destino ha querido que sea yo quien porte la corona. Con este panorama, puedes imaginarte cómo sería la vida en un palacio lleno de Habsburgo, entre los problemas de salud, las deformidades y el drama, seguro que no se aburrían. ¿Sorprendido? Pues agárrate, porque esto apenas comienza. Sigamos con la Casa de Borbón. Casa de Borbón. Dejemos atrás a los Habsburgo y adentrémonos en la familia real que gobernó en Francia, España y otras regiones europeas. Aunque no tan extremos como los Habsburgo, los Borbones también practicaron la endogamia y eso trajo sus propios problemas de salud y escándalos. Comencemos con Luis XVI de Francia, un rey que aunque no era el producto directo de la endogamia, se dice que padecía problemas de salud desconocidos y que su matrimonio con María Antonieta, de la Casa de Habsburgo, fue consumado años después de la boda, lo que llevó a especulaciones sobre su posible infertilidad.
Sabemos que el rey finalmente perdió la cabeza, pero esto no fue precisamente una consecuencia de la endogamia en su familia. Cruzando la frontera hacia España, nos encontramos con dos reyes borbones que sufrieron enfermedad mental, Felipe V y Fernando VI. Felipe V, el primer rey Borbón de España, luchó contra la depresión durante toda su vida, y se cree que esta condición pudo estar relacionada con la endogamia en su familia. Su hijo, Fernando VI, también experimentó problemas de salud mental y aunque fue un gobernante competente, su condición empeoró con el tiempo, llevándolo a la locura. Y por si no fuera suficiente, también tenemos a Carlos IV de España, otro rey Borbón que tuvo graves problemas de salud mental. Parece que los problemas de salud mental en la Casa de Borbón fue algo muy habitual en el pasado. ¿Serían también a consecuencia de la endogamia? Viajemos ahora hasta Rusia, a la Casa de Romanov. Casa de Romanov. Pongamos rumbo hacia el este y adentrémonos en el frío y enigmático mundo de la Casa de Romanov, la dinastía que gobernó Rusia durante más de 300 años. Aunque no son tan conocidos por la endogamia como los Habsburgo, los Romanov tampoco escaparon a sus consecuencias. Un ejemplo claro es el último zar de Rusia, Nicolás II, que se casó con Alejandra, una princesa alemana que era nieta de la reina Victoria del Reino Unido. Su matrimonio, aunque aparentemente común, escondía un secreto peligroso, ya que Alejandra era portadora del gen de la hemofilia a consecuencia de la endogamia en su linaje. La hemofilia es un trastorno hereditario que impide la coagulación normal de la sangre, provocando hemorragias internas y externas difíciles de controlar. Su hijo Alexei heredó esta enfermedad y su salud se convirtió en una preocupación constante para la familia real. ¿Sabías que la relación de los Romanov con Rasputín, el polémico místico ruso, fue en parte debido a su supuesta habilidad para curar a Alexei? Casa de Windsor. En último lugar, pero no menos importante, daremos un salto hacia la actualidad y hablaremos de la Casa de Windsor, la familia real británica que aún hoy reina en el Reino Unido. Aunque la endogamia no es tan frecuente en la familia Windsor como en otras casas reales que hemos mencionado, hay un caso que vale la pena destacar. La reina Victoria del Reino Unido, bisabuela de la reina Isabel II que recientemente ha fallecido, es conocida por haber difundido la hemofilia en varias casas reales europeas a través de sus descendientes. Como mencionamos anteriormente, su nieta Alejandra transmitió la enfermedad al heredero de la Casa de Romanov en Rusia. Pero no fue el único caso, ya que otros descendientes de la reina Victoria, como el príncipe Leopoldo de Gran Bretaña y la princesa Irene de Hesse, también heredaron y transmitieron la hemofilia a sus descendientes. Afortunadamente, con el paso del tiempo y la creciente conciencia de los riesgos asociados con la endogamia, las distintas casas reales han buscado enlaces matrimoniales más distantes, reduciendo el riesgo de problemas de salud hereditarios. Si has llegado hasta aquí, solo me queda darte las gracias por tu tiempo y plantearte una reflexión. ¿Crees que si la realeza europea hubiera evitado la endogamia, serían aún más poderosos de lo que fueron? Y otra cuestión no menos importante. ¿Me has regalado ya un like y te has suscrito al canal para conocer más curiosidades históricas? Aquí concluimos nuestro recorrido por las casas reales y su relación con la endogamia. Espero que hayas disfrutado de este viaje y que te haya resultado interesante. Si tienes alguna otra curiosidad histórica que quieras compartir o algún tema que te gustaría que exploremos en futuros videos, no dudes en dejar un comentario, estaré encantado de leerlos y conversar con todos vosotros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.